le damos la bienvenida a Carola. Carola, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día a todos. Fin de año que te agarra con bastante intensidad con esos dos frentes, ¿no? Estuvieron enviando el presupuesto a la legislatura días atrás con la previsión de inversión de gasto para el 2026. Y bueno, la negociación salarial de la que estuviste participando esta semana. Así que, si te parece, arrancamos por el primero de los temas. Números grandes del presupuesto 2026 como para hacerte algunas preguntas al respecto. Digo, Sí. de nivel de ingresos que están esperando, cómo va a estar atado eso a la variable del petróleo. Está bien. Sí, buen día. Sí, nosotros el 31 de octubre mandamos el presupuesto a la legislatura. Estimamos que la semana entrante, no la otra, la estaremos defendiendo el proyecto de ley. Nosotros mandamos un presupuesto de unos 7,55 billones de pesos, un 29% más de lo que habíamos estimado en el presupuesto del año pasado. Si bien, digamos un plan de obras de 1 billón de pesos, un 12% más que el año pasado. Nosotros sí, lo que uno lo puede ver en etapas, uno ve que, digamos, el resultado financiero, que es después de restar lo que es infraestructura, las inversiones en infraestructura, nuestro resultado financiero ha disminuido, estimamos un resultado financiero de unos 132 mil millones de pesos, y eso se debe principalmente a que nuestros gastos corrientes crecieron, estimamos que crezcan más que lo que va a crecer nuestros ingresos. Y lo que se produce ahí es por unas dos simples variables. El precio del petróleo vuelve a estimarse una caída, nosotros estamos esperando un precio del barril de $63, lo cual para la liquidación de barril, digamos de las regalías, estimamos unos $55, que es el precio que le decimos boca de pozo, y eso genera, digamos, que tenga una caída en relación al presupuesto anterior del precio del barril de un 23%. Nosotros para el presupuesto habíamos estimado este año un barril del $80 y vamos a terminar con un promedio anual de un barril cercano a los $70. Eso generó, bueno, lo que creo que en abril yo había venido acá y habíamos charlado de las alertas que había generado en la provincia la caída del precio, y que, bueno, la inflación muchos meses ha estado por encima del tipo de cambio, del corrimiento del tipo de cambio, lo cual generó una merma en nuestros ingresos corrientes. El año pasado, el precio de cobro de las regalías, ¿de cuánto era en dólares? Y en promedio estaba arriba de los $81 en el 24, y nosotros esperábamos un barril estable para este año. Cuando Trump empieza su guerra comercial, que se acuerdan que el barril baja en menos de 15 días, nos generó esta importante caída, y nosotros ya en los últimos 2 meses también el barril no ha logrado superar los $65, lo cual nos genera este tema de que decimos tenemos el alerta y lo estamos mirando. Por ahora, digamos, cuando el barril en unos días este año llegó a $58, algunas empresas petroleras habían mermado su producción, lo cual generaba un problema para la caja provincial. Claro, claro. 50 puntos aproximadamente del presupuesto. Digo, Exacto. solo en regalías es Exacto. lo que deja el petróleo y el gas. Sí, nosotros, digamos, entre regalías e ingresos brutos, la mitad de ingresos brutos depende de la actividad hidrocarburífera, más del 60% de nuestros ingresos corrientes dependen de hidrocarburos. Por lo cual esta dependencia genera que una caída del precio del barril nos levante las alertas, porque las dos fuentes de recaudación se ven afectadas. Bien, nos decías, el tema de la obra pública, el plan que me imagino también tiene diversos estamentos digamos, de capítulos que comenzaron a escribirse el año pasado en función de estos ingresos. ¿Cómo queda ese tema de asfalto, de infraestructura que ya estaba proyectada? ¿Hay un recorte? ¿Hay una mirada más cautelosa al respecto? ¿Tienen que salir a financiarse el mercado para poder costearlo? ¿O la hoja de ruta que ya vienen transitando en materia económica les permite seguir con ese plan? Nosotros tenemos un plan de obra que lo queremos continuar. Por eso en nuestro presupuesto hay 1.100.000 millones, digamos, de pesos para obra, y esas obras, digamos, parte de esas obras se van a financiar con los 2 préstamos internacionales que se van a tratar esta semana en la legislatura, que cada uno de los préstamos de $150 millones, pero cabe la aclaración que esos préstamos son de desembolso plurianual,
O sea, el año que viene nosotros entre los dos préstamos recibiremos alrededor de unos 40 millones, o sea, un 15% de los préstamos. Después el resto de las obras las pensamos financiar con fondos propios y sí tenemos en marcha dos organismos internacionales. Digamos, ¿se acuerdan que el año pasado en octubre el gobernador ya había firmado el primer préstamo con un organismo que era el CAF? Y ese viene con desembolsos que está activo y las obras están activas. Digamos, la instrucción del gobernador es que ese plan de obras de déficit que teníamos de los 4.000 millones de dólares lo podamos cumplir y por eso, digamos, es como que el año a año lo vamos, digamos, la obra se va potenciando y por eso si uno mira el ejecutado que se publicó esta semana en el Ministerio de Economía nuestro, digamos, en la página, ve que la obra pública en relación al año pasado creció en más de un 210%. Está claro. Bueno, venían el año pasado también de un achicamiento importante de la deuda, 30 puntos si mal no recuerda, ¿no? Sí, ahora subimos un poco más porque octubre es un mes caro para la provincia. Este mes, digamos, octubre hace unos días, entre intereses y capital se pagaron más de 100 millones de dólares, por lo cual hoy llegamos a un saldo de deuda de unos 820 millones de dólares. Ustedes recuerden que habíamos empezado con unos 1.260 millones de dólares, es decir, llevamos cancelado un tercio de lo que heredamos. Eso es, digamos... 33 puntos sería. Exacto. Para nosotros es un hito más que importante y desmenuzando, digamos, cómo está compuesto nuestro saldo de deuda, estamos cancelando ya casi todas las letras que se habían emitido en la anterior gestión para el pago de gastos corrientes, lo cual también va bajando el costo financiero de la deuda que nos va a ir quedando, porque mucha de la deuda que tenemos o es en dólares, que son los dos títulos internacionales, o, por ejemplo, los pagos de algunos organismos que también teníamos en curso ya desde la anterior gestión y, bueno, el que asumió este gobierno todavía no se han empezado a pagar por los periodos de gracia que tienen. Carola, ¿qué tipo de escenario es? Entonces, digo, para nosotros por ahí, o sobre todo vos, pero bueno, los que seguimos los números de la provincia, de la producción, del mundo financiero, etcétera, ¿qué tipo de escenario tiene Neuquén en el 2026? Digo, sin dudas haces un contraste respecto de los niveles de ingreso, la cuestión inflacionaria, la macro, cómo incide, el dólar a 1.420 y tanto, creo que ustedes lo plantean, en función del presupuesto nacional, de lo que dice el gobierno nacional, cómo eso también le pone ciertos límites respecto a los ingresos que recibe, por no mencionar la cuestión política vinculada a la coparticipación federal, quizás nos puede dar algunos números al respecto, pero digo, ¿qué escenario es? Recuerdo hablar la era pre-vaca muerta, ¿no? Declinación del petróleo, producción del gas también por el piso, gobernadores que no pagan aguinaldo, que decían tuvimos que salir a buscar deuda, aparte de lo que acaso estén pagando ustedes, al margen del ajuste importante que hicieron respecto de gastos que había injustificadísimos, por decirlo menos. ¿Cómo ven ese escenario económico de la provincia de Neuquén respecto a lo que administra la provincia? Digo, sueldos, ya nos hablaste de la obra pública, pero la foto general es un año parecido con un ajuste producto de la caída del petróleo, o es un escenario que puede ser más de otra índole, digamos? No, es un escenario bastante más, digamos, nosotros el año 24, como vos decís, que fue nuestro primer año de gestión, nos dedicamos a ordenar y terminamos con un buen superávit. Este año nosotros pensamos terminar el 25 con equilibrio. El superávit, si hay, va a ser bastante austero, que, o sea, si uno lo mira en relación a nuestros ingresos va a ser muy justo, pero en el 26, que en nuestro presupuesto, ustedes piensen que el año pasado cuando nosotros mandamos el presupuesto a la legislatura era de 6 billones de pesos y planteamos un superávit financiero de unos 470.000 millones de pesos. Nosotros este año el presupuesto en ingresos es más grande, es de 7.5, pero estamos hablando de un superávit de 132.000 millones de pesos. O sea, el superávit disminuye considerablemente y el nivel de obra, si bien, digamos, nosotros lo hacemos crecer por menos que los ingresos corrientes, porque planteamos un incremento en la obra pública de un 12%, y esto se debe a que los gastos, digamos, con los dos efectos negativos de que la disociación entre el tipo de cambio y la inflación y la caída del barril hace que nuestros gastos crezcan por encima de lo que son nuestros recursos, porque, bueno, el impacto, digamos, como nosotros fuimos ajustando nuestros gastos, nos genera un efecto traslado hacia el 26.
por eso, digamos, nosotros somos bastante, digamos, más prudentes al momento de hablar los números, digamos, yo sé que son números que a la población les sorprende, porque la verdad son números hasta difícil de nombrar, pero digamos, nosotros somos muy prudentes con este presupuesto y creo que las alertas que siempre dijimos desde el segundo trimestre que teníamos que ir mirando el día a día, lo vamos a tener, digamos que ya este año fue un de ver el mes a mes, nosotros el 26 lo planteamos de la misma manera porque, bueno, ya el gobierno nacional dijo que ellos plantean tener, digamos, la misma política monetaria y, bueno, la inflación no ha bajado a los niveles que está, digamos, el corrimiento del tipo de cambio. Claro. ¿Cómo están con el equipo económico? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cuál es esa relación? ¿Es una relación, digo, venimos de discursos de campaña, quizás también, digo, de referentes del gobernador y de esa coyuntura en términos generales que afecta a las provincias de la transferencia de recursos? ¿Cómo está Nación con Neuquén en ese sentido? A ver, el gobernador, sobre todo el ministro de Economía de Nación, habla, digamos, vio que los ministros hablan con los gobernadores, hay todo un protocolo, el diálogo está. A ver, Nación es consciente que nosotros tenemos una fuente productora de divisas muy importante. Ustedes piensen que nosotros, nuestro presupuesto, si bien pesa el tema de la caída del precio del barril y demás, nosotros estamos planteando un incremento en la producción. Y todo adicional que se produce en el barril está destinado a la exportación, lo cual le genera divisas a este país. Un problema bastante grave que tiene este país desde hace años es el problema de la balanza, digamos, internacional. Por lo cual el gobernador el diálogo con el ministro de Economía lo tiene, cada uno con su ideología y su modelo económico, y, digamos, Nación sí, digamos, ellos plantean su modelo económico, pero bueno, Neuquén hasta el día de hoy ha mantenido su superávit y eso le genera la independencia que nosotros tanto queremos mantener para que nuestras decisiones sean, digamos, independiente a lo que por ahí el gobierno nacional considera que es mejor. Escuchan y ven a Carola Pauliano, secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia de Neuquén, y que esta semana también estuvo participando de la reunión del arranque de la ronda de diálogo con los gremios estatales. Recién nos hablabas del incremento del gasto corriente, digamos. ¿Qué proporción hay de sueldo en el presupuesto, digamos? Digamos, en el presupuesto nuestro nosotros estamos estimando más o menos el 67% de nuestros presupuestos se destina a gastos de sueldo personal. Digamos, ahí, digamos, un colega tuyo me preguntaba si era mucho o era poco. Digamos, Neuquén es una provincia que el sector público es muy grande. Nosotros tenemos no solo los servicios básicos, sino muchos servicios que complementan la actividad nuestra. Nosotros tenemos empresas que consolidan con nosotros como EGP, NEPAS, Vialidad, y que ustedes saben muy bien que, bueno, han visto a lo largo del año todas las obras que se han hecho en las mismas, por lo cual, digamos, nuestro personal es grande, pero tenemos bastante abarcado, digamos, los sectores. Y si uno mira, digamos, las tres áreas esenciales entre salud, educación y seguridad, el 80% del empleo público está destinado ahí. Mira, te voy a preguntar por eso, porque digo, venimos hablando de récord tras récord, la llegada de familias, y también en un contexto complicadísimo a nivel nacional en materia económica, como mucha parte de la ciudadanía obviamente tiene como opción, digo, el hospital público, sale de la prepaga porque no puede costear, es presión en los centros de salud. Otro tanto en materia educativa, ¿no? Hay como una mirada también, digo, hay estados que están sobredimensionados también, o me imagino, creo que va a decir el propio gobernador o funcionarios del área laboral que planteaban, ¿no?, lo de la herencia respecto de día previo, decretazo con designaciones a mansalva de los gobiernos de turno de entonces. Digo, pero también está eso, y por lo general, socialmente, ¿no?, es como el empleado público, hay como una cierta mirada crítica o condenatoria hasta en algún punto, me atrevería a decir. Pero digo, también son los que están dando esas respuestas en el ámbito público bueno, aquellos sectores que por ahí están diezmados por el contexto actual, ¿no? Sí, nosotros si uno mira la cantidad nominal de empleados públicos que tiene la provincia al día que asumimos, al día que hay,
en la cantidad no ha variado, lo que sí ha variado es la composición. Nosotros tenemos más docentes y tenemos más en el centro de salud. Por lo cual creo que nadie en la población nos va a criticar eso porque son los servicios esenciales. Y nosotros, digamos, el ministro de Salud ya lo ha dicho en más de una oportunidad, más del 70% de la población neuquina se asiste en el sistema público de salud, y en parte es por lo que vos decís, porque el sistema privado es caro para el que no tiene obra social, y la gente que no es empleada en relación de dependencia, digamos, que esté en blanco, lamentablemente pagar una prepaga hoy es muy caro. Entonces esa respuesta el Estado la toma y trata de asistirlo de la mejor manera posible. Nosotros, si uno mira, digamos, si leen el mensaje de la evasión del presupuesto, van a ver que, digamos, en lo que es en educación y salud, sobre todo en educación, se lleva un 15% de lo que es la infraestructura a lo que es educación. El mayor porcentaje está destinado a rutas, pero bueno, ustedes saben muy bien el problema que tenemos en rutas en la provincia, y también este tema de que provincia ha ido avanzando con los acuerdos con Nación, porque hay ciertas rutas nacionales que no las va a mantener Nación, y bueno, provincia está haciendo el acuerdo para poder mantenerla, y bueno, es un gasto propio nuestro. En las reuniones de esta semana, ¿de qué hablaron? Ya se está hablando de lo que nos puedas decir, digo. Se está hablando de esto de hasta dónde pueden ir en materia de posibles incrementos del año que viene. ¿Fueron a escuchar a los sindicatos? Contanos un poco ese diálogo. Siempre la primera reunión, digamos, lo que se toma, si bien las distintas áreas de gobierno mantenemos un diálogo continuo, digamos, con las 4 agrupaciones gremiales que trabajan con el Estado. Nosotros en la primera reunión se escuchó sus planteos, sus distintas particularidades, se tomó nota, en algunas cuestiones se le dio respuesta, por ejemplo en educación estaba la ministra de Educación, además de estar el ministro Tovares, que siempre nos acompaña a la gente de Economía en las mesas, estaba la ministra de Educación y la presidenta del CP. Ahí, digamos, ustedes saben que el CP es como algo muy particular, digamos, a diferencia de otros ministerios, y ellos hacen un tema de funcionamiento y después un tema salarial. Se toma nota, el Ejecutivo no tomó ni rechazó nada, digamos, tomó nota de los 4 planteos. Y se tomó un cuarto intermedio hasta mediados de esta semana, que todavía no hemos calendarizado, supongo que lunes, martes nos juntaremos con el ministro, siempre se acuerda, digamos, hay un diálogo para ver cómo se puede hacer y se va a ir dando, digamos, las respuestas y hasta dónde, digamos, la provincia está en condiciones de poder acompañar o no el planteo dado por cada una de las agrupaciones. Nosotros tenemos una tranquilidad y creo que las asociaciones gremiales, yo he escuchado a sus secretarios generales y varios lo han planteado también, de que Neuquén tiene, digamos, ya el gobernador nos lo había planteado el año pasado, que se sienta a hablar con los gremios con mucha anticipación. Ustedes piensen que lo que nosotros fijamos en octubre del año pasado está vigente hasta enero de este año. O sea, hasta enero nosotros estamos tranquilos que el empleado público en cualquiera de sus sectores sabe cuánto va a cobrar, que es la pauta que se fijó el año pasado. Por lo cual creo que nosotros ni los gremios están desesperados por firmar algo que no nos termine de convencer a ninguna de las partes porque hay tiempo. No significa que, digamos, nos vamos a relajar todo, pero creo que es una mesa que se puede ir trabajando con tiempo y que todos sabemos que hay incertidumbre macro, que ellos saben que nosotros no la definimos, obviamente la gente tampoco. Pero, por ejemplo, en marzo del 24, cuando nosotros nos sentamos a negociar, nosotros nos sentamos en febrero, recién asumido, y el primer planteo que nos hacen los gremios es: ustedes me están corriendo para que empiecen las clases y no tenemos cerrada la pauta. Por eso el gobernador, a mitad de año, el año pasado, nos dijo: este año empezamos en octubre. Y ya quedó, y creo que, digamos, una política que creo que a ambas partes nos cierra, al Ejecutivo y a las agrupaciones. Carola, bueno, parte de lo que vos nos decías recién tiene que ver con esto de tenemos esa tranquilidad respecto de que los trabajadores saben lo que van a cobrar hasta el primer mes del próximo año. Tiene que ver en parte con ese acuerdo de actualización trimestral por IPC. Sí. ¿Sigue? ¿Se busca otra variante? ¿Qué márgenes hay en función de los números que vos nos contabas y le contabas a la audiencia de la cuestión presupuestaria? Nosotros este año Nación,
nosotros recibimos como los acuerdos de cada provincia, miramos las particularidades y nosotros somos de las provincias que tiene algo que no lo tienen todos, que es un acuerdo anual, que es muy valorado. Nosotros cuando asumimos en el 24 habíamos ido primero por un planteo semestral porque no estábamos seguros de los números y ustedes saben muy bien que, veníamos con un cambio rotundo de un gobierno más progresista, un gobierno muy liberal, y la verdad que es como sentarse y decir qué va a pasar este año era muy difícil. Las 4 agrupaciones en el 24 nos plantearon que ellos sí o sí querían uno anual. En octubre del año pasado nosotros nos sentíamos mejor, estábamos cerrando un ejercicio que sabíamos que iba a dar superavitario, había cierta tranquilidad económica tanto en nuestros ingresos como en la situación macro. Este año todo eso no está, digamos, nuestros ingresos, nuestro nivel de producción sigue creciendo, pero el barril no vemos que salte de nuevo a un precio que nos deje relajado y que digamos estamos bien y nos sobra. Sí somos conscientes, digamos, de la realidad de los sectores y por eso el gobernador lo que nos pidió es escuchen y vamos trabajando paso a paso. Por eso no queremos, digamos, salir a decir algo por blanco o por negro porque es recién los primeros pasos y creo que de ambas partes, tanto de las agrupaciones como nuestro, tenemos que ser respetuosos de no prometer ni exigir más de lo que se pueda acordar porque, digamos, ambos sabemos, ellos son conscientes de nuestra realidad, son conscientes que Nación a las provincias le está pidiendo equilibrio fiscal y también que en las provincias que son deficitarias, y ellos nos lo han dicho, ellos quieren que la pauta salarial vaya en línea con las variables macros que ellos manejan, que obviamente no es nuestro IPC. Por eso, digamos, nosotros queremos la prudencia sobre todo al momento de ir trabajando semana a semana con, digamos, la pauta salarial. Clarísimo, Carola. Muchísimas gracias por pasar por Modo Shale. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Que tengas buen fin de semana.